Gracias a vos por la invitación, Rubén. Vamos a tomar un café, a tomar unos mates y de paso vamos a hablar un poco de todo un poco. La verdad que hay dos ítems. Hoy vamos a abordar específicamente esto que tiene que ver con Capitanich, el nuevo discurso, con un gobierno nacional que aparece como conciliador, que ha llamado se ha sentado hasta con Macri. Después parece que se le escapó un poco la tortuga, esa frase histórica que ya quedó acá en la Argentina desde hace muchos años, cuando pasó lo de Córdoba. Y yo me preguntaba, cuando pasó lo de Córdoba, ¿qué significa? ¿Fue el primer paso en falso de Capitanich? ¿Fue un paso en falso? Hubo una movida ahí, porque algunos dicen que Zanini lo mandó a matarlo a De la Sota y Cristina lo desdijo. ¿Hay una interna ahí en ese lugar? ¿O realmente se cayó la careta de un modelo de conciliación que no es tal? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que asumir es que el gobierno, en realidad la presidenta, porque las decisiones son unipersonales, asumió la derrota del 27 de octubre. Eso lo que significa es la modificación de la estructura del gabinete. Con la llegada de Capitanich y el reemplazo de Abal Medina se logra imponer un representante del peronismo tradicional, por llamarlo de alguna manera, con peso político propio, gobernador del Chaco, y no por un dirigente venido y formado en la academia sin respaldo en los votos, como era Abal Medina, sin negar sus capacidades, obviamente, más allá que haya cumplido o no su función. En segundo lugar, lo que creo es que hay que hacer una diferenciación entre el discurso del oficialismo respecto de las percepciones y de las respuestas que da la sociedad. El ejemplo más claro fue la elección de octubre. La sociedad argentina culminó, dio por finalizado un ciclo y un estilo de hacer política. Este estilo confrontativo, de discurso hegemónico, de buenos y malos, de blanco y de negro, que el cristinismo más que nada, porque Kirchner, más allá que era un tipo frontal y combativo, no tenía ese estilo, era mucho más concertacionista, impuso y le fue muy bien con esa idea de la confrontación y de la crispación. Pero como todos los procesos políticos se agotan, y el principal problema que tiene este modelo, como lo han querido llamar ellos, los que lo llevan adelante, es la imposibilidad de tener sucesión, porque todos los sistemas que centralizan tan fuertemente el poder y que resaltan la figura de una persona como líder o como conductor, sin posibilitar el crecimiento de posibles sucesores o de otros dirigentes que sean articuladores de la opinión pública, que sean canalizadores de la demanda de la sociedad, inevitablemente se agota en el tiempo, por una cuestión natural. Así que me parece que esas son las dos cuestiones principales de los últimos, te diría, 60 días en la Argentina. Yo creo que todo este primer análisis que es mi opinión, obviamente, que yo te comento, tiene un punto de quiebre, que es el fallo de la Corte Suprema, que ya en otra oportunidad lo hemos conversado aquí en tu programa. El fallo de la Corte Suprema lo que le permitió fue al oficialismo recuperar cierto aire político, porque dio como zanjada o terminada la cuestión de la derrota electoral. Y a partir de ahí, con ciertas recomposiciones en el gabinete, con ciertos cambios de hábitos o de métodos, el gobierno recuperó de alguna manera la iniciativa política y claramente Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política más hábil y más importante del país, te diría, de los últimos 5 o 7 años. Porque simplemente con un cambio de nombres y con una modificación mínima del estilo, recupera la iniciativa y se pone nuevamente en el centro de la escena sin ser ella
que obviamente es la principal responsable por todo este análisis, yo te decía, de estos sistemas que centralizan tanto el poder, de la derrota sufrida por el oficialismo y del fracaso de las gestiones de las políticas públicas. Pues yo te escuchaba recién y vos hablabas de los inconvenientes judiciales que tiene el vicepresidente. La principal responsable de tener todos los argentinos un presidente como vicepresidente como el que tenemos es Cristina Fernández, porque solamente a ella se le ocurrió que una persona como Amparo Boudou podía ser vicepresidente de nuestro país. Que ya venía con causas en el municipio de La Costa. Sí, venía, y también incluso venía con algunos problemas judiciales cuando fue director ejecutivo del ANSES y había tenido algún par de causas judiciales abiertas por malversación de fondos y mal desempeño de las funciones cuando había sido ministro de Economía. Yo recuerdo una causa que compró más de 50, 60 coches de alta gama para el Ministerio de Economía, por ejemplo, que venía ya de arrastre. Así que me parece que en ese escenario con los cambios de ministros, con la modificación del estilo, con una persona mucho más vital, mucho más activa y con peso político propio como es Capitanich, recupera el centro de la escena política y se percibe hacia la sociedad un cambio de aire, una renovación, una brisa renovadora en el estilo, no en las formas, no en el fondo. Yo creo que en la estructura de pensamiento del cristinismo y del actual gobierno no ha variado 1 milímetro. Solamente ha modificado, como te decía, ciertos modos y ha retrocedido 2 pasos tácticamente. Te lo diría en esos términos. Le digo, como decía el general cuando no quería pronunciarse, sencillemos hasta que aclare. Yo creo que el gran desafío que tiene Cristina no es la sucesión en el 2015, sino terminar su mandato. Tal cual. Y en esta Argentina tan volátil, tan conflictiva, donde un día parece que somos dialoguistas al estilo noruego y al otro día nos matamos en la calle y prendemos fuego saqueando supermercados porque la policía se autocuartela, porque Córdoba es una provincia argentina, no está en la China. Y es una responsabilidad que más allá si del azote es bueno o mal gobernador del Estado Nacional, brindarle la seguridad y la tranquilidad a todos los habitantes de nuestro país. Lo dice la Constitución. De todas maneras, vos en el medio de toda esta charla diste con algo que se dijo muchas veces, pero que de pronto ahora se me ocurre, porque no siempre se te ocurren las cosas cuando escuchás, que tiene que ver mucho con lo que nos pasa. La presidenta eligió un vicepresidente sospechado de corrupción desde cuando era funcionario en una municipalidad de la provincia de Buenos Aires hasta cuando era funcionario del Estado Nacional. Evidentemente la matriz de corrupción en el poder político, por lo menos en el actual y si miramos para atrás en el de Menem también, por lo menos, es una constante. Es decir, no es un impedimento para actuar en el Estado ser una persona corrupta. Y esto, si lo miramos desde ese lado, y si lo miramos desde todos los esfuerzos que el gobierno a través de Gil Carbó hace para frenar a los fiscales y jueces que en serio investigan a los corruptos, quiere decir que la matriz de corrupción está insertada casi como un corazón, casi como un motor de la gestión. Entonces, me parece que estamos en el horno en serio. Sí, es dramático como vos lo exponés, pero es totalmente real. Yo, continuando el hilo de lo que vos me comentás, Leo, yo creo que hay, por lo menos, para comenzar a hablar, pero daría para todo un día de charla, 2 cuestiones que yo creo fundamentales. La primera es una crisis de valores, de principios, educativa, cultural, que nuestro país viene sufriendo desde hace por lo menos 20, 25 años y que no ha tocado fondo. Hoy nosotros nos encontramos con una situación de marginalidad, de pobreza estructural, de exclusión social,
de pauperización del ámbito familiar, del ámbito educativo, como no existió nunca en la historia de la Argentina, más allá del crecimiento a tasas chinas y de la década ganada y de todo el relato. Nadie puede negar que hace 50, 60 años en la Argentina había pobreza, pero no había pobreza marginal y estructural como existe ahora. Nosotros en ese sentido nos hemos latinoamericanizado. La Argentina era un país durante el siglo XX que con sus crisis políticas, económicas, dictaduras, gobiernos democráticos, algunos exitosos, otros no, había conseguido establecer un parámetro, un escalón de comparación con algunas sociedades europeas. Fundamentalmente por una cuestión, la movilidad social era la base y el motor del país, de nuestro país. Y eso se conseguía a través de dos herramientas fundamentales. Por un lado, la jerarquización del trabajo, Juan Domingo Perón, la industrialización con Frondizi, los reconocimientos de los derechos de los trabajadores, los derechos políticos, por ejemplo, el reconocimiento del voto femenino con Eva Perón, y el sostenimiento de un modelo educativo más que nada defendido desde la educación pública por los principios de la Unión Cívica Radical. Esos dos motores, esos dos pilares fundamentales, el desarrollo económico y el sostenimiento de un modelo educativo público permitían la movilidad social que nos hacía avanzar como país. Eso se rompió drásticamente a partir de la década del 70. Y con los vaivenes que hemos tenido en los últimos 30 años democráticos, no hemos podido recuperarlo. Y en esa situación nos encontramos hoy con esta crisis que yo te menciono de principios, valores, educativa, cultural, etc. La segunda cuestión que vos planteás muy claramente tiene que ver con este foco, esta infección de corrupción que está en el engranaje de todo el sistema político. Que no es una cuestión abstracta, ni tampoco es una cuestión que sea casual. Este primer argumento que yo te doy respecto de la pauperización educativa y de nosotros como sociedad, no nos respetamos, no nos queremos como personas. No puede ser que por cuestiones ínfimas encontremos la conflictividad que encontramos en la calle, porque hemos perdido valores educativos y culturales y sociales. Y es una consecuencia de este problema. Hoy cualquier persona que lamentablemente que por ahí no tiene el acceso a la educación o a la formación está pensando en vez de salir de tratar de conseguir un trabajo, de mejorar sus condiciones educativas, formativas para progresar en su vida, para adquirir esa movilidad social que tenían los argentinos hace unas décadas, está pensando en el plan social, en transformarse en un puntero político, en ver de qué manera se inserta en alguna estructura política, sindical o social que le permita la subsistencia sin esfuerzo. Hemos perdido el valor del esfuerzo, del valor del trabajo. Hay generaciones en nuestro país que no han visto a sus padres trabajar, de chicos. Hoy un chico de 14 años en la Villa Crovana, en el Gran Buenos Aires, que no vio trabajar a su padre, a su abuelo, a su madre, a su tío, y que sabe que todo depende del puntero del barrio o del plan o de como la changa que se puede hacer el padre. ¿Qué oportunidad le vamos a dar? ¿Cómo no vamos a tener una crisis terminal de seguridad en la Argentina? Si nuestro principal insumo, nuestra principal potencialidad para progresar como sociedad es como pasa en todos los lugares del mundo, son las personas. No hay ningún país en el mundo que pueda progresar si no mejora la calidad educativa y la calidad social del conjunto de la población. Está demostrado. Tenemos que mirar los números nada más y ver cuáles son los países que se han desarrollado y que han sostenido un estado de bienestar. Escandinavia en Europa, el ejemplo más claro, Alemania después de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, el sudeste asiático, China, Japón, más allá de los problemas que sabemos que existen en cada uno de estos países, Australia. La presidenta nos comparó hace unos meses con Australia. Se ve que no sabe ni dónde queda en el mapa Australia.
Fíjate que realmente lo que vos planteás es dramático, porque además como sociedad, digo, en Finlandia se produjo un escándalo en estos días, este fin de semana, porque cuando se conoció el informe PISA, Finlandia había bajado. La sociedad hizo un escándalo, casi tiene que renunciar el Poder Ejecutivo, porque en el informe PISA la sociedad le reclama al Estado que Finlandia bajó, que antes estaba en la cima y ahora está en unos cuantos puestos más abajo. Y realmente la demanda fue enorme. Nosotros, el informe PISA, no, está mal tomado, el ministro sale a decir que mide realidades que no tienen nada que ver con nosotros, como si la comprensión lectora fuera una realidad que no tuviera nada que ver con nosotros. Entonces digo, no solo que tiramos la pelota afuera, nos importa tres pitos, sino que además lo grave es que nosotros como sociedad, ante esto, miramos y decimos, y sí, la verdad que nosotros no tenemos nada que ver con los finlandeses, qué sé yo, o con los suizos, o con los países chinos, que ahora son los que están al frente, ¿no? Los amarillos están totalmente liderando todo, industria, educación, desarrollo económico, ciencia, ecología, todo lideran. Van avanzando por educación, justamente. Sí, totalmente. Mira, te doy dos datos del día de ayer. Estábamos en la universidad, estaba conversando con el rector antes del acto que tuvimos ayer de cierre de uno de los programas de extensión y justo salió la conversación, los resultados de la prueba PISA y las declaraciones del ministro de Educación. Y me decía el rector, le digo, qué falta de sentido de la oportunidad de cuándo darle discusión y sobre qué temas hacer el esfuerzo para dar la discusión. Le digo, no podemos salir a discutir o a plantear que antes los chicos no leían bien o teníamos los mismos problemas en matemática que tenemos ahora. A la gente no le importa lo que pasó. Tiene en el inconsciente un modelo educativo que el que se originó en el siglo XIX con Sarmiento, donde hay un convencimiento social que ese modelo funcionaba y que era un buen modelo educativo. Entonces lo que tendría que salir a decir es, tenemos problemas en lectura, en matemática, en ciencia, bueno, vamos a trabajar para solucionar ese problema, vamos a dar una respuesta a futuro, no revisar el pasado. ¿Qué sentido? ¿Qué discusión es mirarse el ombligo, en definitiva? Porque no tiene razón de ser. Cuando el reclamo que te están haciendo es cómo le mejoramos la calidad educativa y cómo le mejoramos las oportunidades a las próximas generaciones, no es revisando cómo se leía en 1960, sino convocando a los mejores especialistas en educación, los mejores pedagogos, los mejores psicopedagogos, para que de alguna manera hagan su diagnóstico de cuál es el fondo del problema y consensuemos un plan estratégico, apostemos por la educación por los próximos 20 años más allá del color político. Pero si no, este país se quiebra porque se quiebra socialmente. Porque la brecha entre los que tienen oportunidades y los que no la tienen es cada vez más grande. Sí, pero los que tienen oportunidades después tenés que ir a pararlo con bala de goma porque te van a la uva o como en el Pellegrini o como en el Nacional Buenos Aires y terminan haciendo actos vandálicos en una iglesia. Sí, digo, la Universidad de Buenos esto. Aires, que es la universidad donde yo estudié, como te decía antes de comenzar, es un mundo aparte, y vos citaste dos colegios universitarios. Es un ámbito de discusión, de debate y de militancia política que no representa al sistema educativo en general. Obviamente es la universidad más importante, la más reconocida, la que más alumnos tiene de nuestro país, pero está en una situación de crisis como todos, y lamentablemente la uva de que yo voy todos los años a mi facultad, que es Ciencias Sociales, a votar en el claustro de graduado, a elegir a los directores de las carreras, todo, y cada vez que voy, cuando vuelvo, me siento un poco peor, en vez de sentirme mejor. Claro, es muy grave, es muy grave. Juan Pablo, otro día hablamos de la universidad porque hay mucho para hablar en extensión. Ayer fue el acto de colación y la verdad que me gustó mucho, justamente a contrapelo de lo de Silione. Tamarit en su expresión dijo que vengan las críticas, que van a ser las que nos van a ayudar a corregir y a seguir avanzando, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, la UNOVA, hemos vivido el año pasado los 10 años, se hizo el plan estratégico y la autoevaluación,
Todo este año hemos tenido evaluaciones externas, ya sea de la ULEAO, que es la Unión Latinoamericana de Evaluación Universitaria, con evaluadores de otros países internacionales que han venido a la UNOVA a ver cómo funcionamos nosotros. De la CONEAU mandó sus evaluadores, la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria de nuestro país, y la verdad que uno de los principales datos que surgen de ambas evaluaciones, por lo menos de los comentarios previos de tanto nacionales como internacionales, ha sido el vínculo tan fuerte y tan estrecho que tiene la UNOVA con su comunidad. Y la expresión que vimos ayer en el acto de extensión universitaria y que vivimos el martes en Pergamino con más de 500 personas en el cierre de los cursos, con un vínculo tan estrecho, tan fuerte, como lo decía el rector, la universidad no es más ni de sus funcionarios, ni de sus alumnos, ni de sus docentes, es de la comunidad. Y en este sentido tratamos de trabajar y de redoblar el esfuerzo año a año para que nuestra oferta sea de mayor calidad y sea cada vez más abarcativa, para que todos entiendan que no hace falta ser un experto ni un especialista en nada. La universidad tiene las puertas abiertas y los que se quieran acercar son bienvenidos.